tardes, hermanos. Les damos la bienvenida con mucho amor, mucho cariño. En esta primera parte del servicio queríamos hacer un breve anuncio. ¿Quieres, por favor, explicar? Sí, hermanos, a partir del día de hoy, la parte de la alabanza, de la adoración, será solamente en vivo, no será parte de la grabación que ponemos en YouTube, usualmente, ya que queremos evitar problemas se puede decir copyright o de derechos de autor, que muchas veces salen en YouTube por diferentes, porque usamos el fondo musical de otras canciones. Entonces, para evitar eso, lo que hemos decidido es, a partir de ahora, hacer solamente la adoración en vivo, comenzar nuestro servicio a la 1:30, hacer la adoración, la alabanza en vivo, y después de allí recién comenzar a grabar lo que viene a ser la parte de la prédica más en sí. Amén, gracias. Así es. Bueno, entonces, ya que aclaramos esa parte, y también cualquier duda que tengan, nos puede escribir, nos puede llamar. Y ahora para entrar en nuestro servicio, ya tuvimos nuestra adoración, el momento de adoración que es súper importante, y les animamos a que adoren también en sus casas antes de ver esta prédica, porque es algo que el Señor no necesita de nosotros, es decir, Él no necesita nuestra adoración, pero es algo que nos pide como Padre a todos sus hijos. Es algo que agrada a su corazón. Y también la adoración también es algo que también prepara nuestra alma, porque la canción que ahorita estábamos adorando se llama No me soltarás, y es de la banda se llama Rojo, si la quieren buscar. Y estábamos diciendo, el coro es que no me soltarás en la calma o en la tormenta, no me soltarás en lo alto y en lo bajo. Entonces, nosotros no le estamos diciendo a Dios qué hacer, no le estamos diciendo, Dios, no me vayas a soltar. Está bien que hagamos oraciones así, Dios, por favor, quédate conmigo y todo eso. Pero, más que nada, en esta canción le estás diciendo a tu alma, así como David le dice a su alma en el Salmo 103, le dice, bendecid, alma mía, al Señor. Entonces, ese coro es un recordatorio a nosotros de que Dios no nos va a abandonar, que Él nunca nos va a saltar y que su amor siempre nos va a buscar, en la calma o en la tormenta. El Señor siempre está ahí para nosotros. Y bueno, especialmente también con estas épocas que estamos viviendo del coronavirus, y ahorita tuvimos 2 tormentas, que le damos toda la gloria a Dios, todas las gracias a Él, porque cuidó nuestra comunidad y es un milagro, le damos gracias a Él. Pero también en estos tiempos necesitamos más que nada de la presencia de Jesús. Y en el Evangelio de Lucas hay una historia breve que cuenta sobre 2 hombres que estaban caminando, y luego Jesús se une a esa caminata y los escucha hablar y se une con ellos, y ellos no reconocieron que era Jesús. En estos momentos no voy a entrar en quién eran los hombres, pero esto había sucedido justo después de que Jesús había muerto en la cruz, había sido crucificado, y los hombres están viendo esta conversación y no reconocen a Jesús. Entonces, ya cuando Jesús se va por su camino y los hombres se van por el otro camino, ellos se dicen entre nosotros, ¿verdad que mi corazón ardía? Y su corazón estaba ardiendo, porque ese era Jesús que estaba con ellos, y ellos no sabían. No se habían dado cuenta que ese era Jesús. Y al final, como que sí entran en cuenta, que dicen, sí es cierto que cuando estábamos con ese hombre nuestro corazón ardía, y era porque era Jesús. Entonces, es muy bonita esa historia, está en el Evangelio de Lucas. ¿Y cuántas veces nosotros no estamos por nuestra semana
y vemos que de repente tenemos la fuerza para hacer cosas en situaciones difíciles, que de repente tenemos una paz y una confianza que no sabemos de dónde viene, pero sabemos que todo va a estar bien. Y en todas esas situaciones es Jesús que está con nosotros. Aún así, cuando no le pidamos, Señor, sé tú aquí con nosotros, aún el Señor está ahí cuidándonos y dándonos de todo lo que necesitamos en su presencia. Entonces, así queríamos empezar esta prédica. No sé exactamente cuál va a ser el mensaje, pero sí sé que el Espíritu Santo me había puesto eso en mi corazón para compartirnos de que tenemos que buscar su presencia todos los días. Amén. Cerramos nosotros por un momento y pidamos, Dios Padre bendito, en ese momento ya la prédica, Padre amado, sé tú hablando, sé tú llenando nuestros corazones, que todo lo que hoy podamos escuchar venga de ti, Dios, que simplemente nosotros como personas seamos instrumentos a través de los cuales tú te manifiestas, a través de los cuales tú te mueves y nos haces llegar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces hoy vamos a comenzar con la prédica que se encuentra, los versos de esta prédica se encuentran en el libro de Juan, capítulo 6, versículos 16 en adelante. Nuevamente, Juan, capítulo 6, versículos 16 en adelante. Entonces, en este pasaje de la Biblia es justamente después de que Jesús hace el milagro de multiplicar los panes y los peces, que alimentó a más de 5,000 personas. Entonces, después de eso, esta historia, o estos versículos son los que prosiguen. Dice, cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el agua estaba picado, estaba movido, se puede decir. Habría remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca, caminando sobre el agua, y se asustaron. Pero él les dijo, no tengan miedo, que soy yo. Así que se pusieron a recibirlo a bordo, y enseguida la barca llegó a la orilla donde se dirigía. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Allí había estado una sola barca, y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a la barca y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. En este pasaje podemos ver que Jesús fue al encuentro de sus discípulos, y en ese momento lo que pasó es de que Jesús, en otras narraciones también de otros evangelios, dice que Jesús caminó sobre el agua y los discípulos pensaron que era un fantasma, era una aparición, y ellos se asustaron porque nadie puede caminar sobre el agua. Y este milagro que Jesús hizo a través de desafiar las leyes de la naturaleza, por así ponerlo, demuestra de quién realmente es Él. Jesús no hace las cosas por coincidencia o porque no, o sin tener razón, por así ponerlo. Jesús sabía de que sus discípulos iban a estar en mar adentro, o en el agua dentro del lago, ya 6 dice la palabra, de 5 a 6 kilómetros dentro del lago, en su curso al otro lado del lago. Entonces
Jesús se decidió quedar atrás. La palabra no lo dice en este versículo, en este específico historia, pero en otros pasajes anteriores, en otros evangelios, ahí dice que Jesús se quedó a orar en el otro lado, porque Jesús entendía la importancia que después de haber compartido con la comunidad, después de haber dado la palabra, después de haber la bendición de multiplicar los peces y los panes, él entendía de que sí, se sentía, entonces puede decir, cualquier persona se siente agradada, se siente completa, pero Jesús entendía la importancia de que a pesar de eso, él no podía descuidar la relación con el Padre. Él no podía decir, ¿sabes qué? Dios o papá, hoy día ya hice el milagro del día y me voy a descansar. No, él entendía de que parte de su vida, de su llamado, era predicar del Padre a todas las personas. Dentro de ello, hacer esos milagros, pero también él tenía en cuenta la importancia de tener o conservar la relación con su Padre. Porque si él no conservase esa relación, si Jesús, múltiples veces vemos a través de todos los evangelios, como Jesús dice que Jesús fue a orar. Jesús, antes de ser entregado a la muerte, oró. Porque Jesús entendía el poder de la oración, el poder de tener la relación con el Padre. No importa cuán ocupados, cuán estresados o cuán complicada sea la situación por la que estamos pasando. Porque si nos dejamos desviar por lo que está pasando en nuestra vida, Jesús iba a morir. Cualquier persona diría, no tengo tiempo para ahora, estoy a punto de morir. Muchos dirían, no, ¿sabes qué? Necesito prepararme, estoy estresado, estoy preocupado, no tengo tiempo para orar, no tengo la cabeza para orar. Pero Jesús entendía más allá que nosotros. Él sabía que las fuerzas venían del Padre. Que todo lo que Él podía realizar, los milagros, las proezas, como algunos quieren llamarlo, la fuerza para predicar la palabra de Dios. Porque créanme, Él sigue, a pesar de ser Jesús, Él seguía siendo humano, Él se hizo carne, dice la palabra de Dios. Entonces Él también se cansaba. Él también se agotaba. Pero a pesar de eso, Él decía, yo necesito estar con el Padre. Porque si pasara un solo día y me olvido y no hablo con Dios, Él sabía que su alma le iba a clamar, iba a ver ese vacío, esa necesidad. Es como que si no comiésemos o no tomásemos agua por un día, nuestro cuerpo nos pide, nos dice, necesito algo, me falta algo. Jesús entendía y tenía esa necesidad. Lo que muchas veces nosotros como cristianos, como personas seguidoras de Cristo, muchas veces suprimimos esa necesidad. No sé cuántos han escuchado, o bueno, quizás todos, la mayoría, han escuchado estas famosas píldoras, pastillas para suprimir el hambre. No, para que bajes de peso, toma esta pastilla que te suprime el hambre. Muchos han dicho de que esas píldoras no tienen un efecto positivo, porque simplemente lo que hacen es engañar al sistema o como quien dice, ¿no? Darte esa sensación de llenura, de que estás satisfecho, cuando en realidad no es cierto. Y algunas de esas píldoras tienen efectos negativos a largo plazo en nuestra vida. No pueden causar gastritis, úlceras o cosas. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros tratamos de suprimir esa necesidad de Dios, la necesidad de nuestra alma, esa misma acción tiene daños en nuestra alma. Por así ponerlo, causa úlceras
a nuestra alma. Y eso es lo que Dios no quiere. Quizás aunque nosotros no podemos sentir lo que nuestra alma siente, quizás hoy en día tu alma, mi alma está con úlceras. ¿Por qué? Porque he suprimido, yo mismo he decidido suprimir la necesidad de Dios. De decir, Dios, necesito buscar, no importa cuán cansado, cuán ocupado, cuán estresado, cuán complicada sea mi situación, te necesito buscar. Estoy negando a mi alma una necesidad que Dios ha puesto en ella. Y aunque quizás no la puedo sentir como siento un pellizco o siento dolores en mi cuerpo, no, mis músculos, en mis huesos, esa necesidad o esas heridas se dejan notar con el paso de los años. A veces cuando comenzamos a seguir a Cristo, es toda una alegría, es el primer amor que encontramos, es decir, gracias Jesús, te encontré, estoy feliz, mi vida ha cambiado, veo las cosas de diferente manera, veo el cielo azul, cómo los pájaros cantan y todo eso, ¿no? Pero con el paso de los años, cuando nos comenzamos a desviar, alejar, a suprimir esa hambre de Dios. ¿Por qué? Porque se me presentó esta oferta de trabajo, porque tengo ahora mi familia tengo que darle más importancia, mis hijos han crecido, tengo que estar con ellos más pendiente porque ahora están en la universidad o cosas así, o tengo que cuidar de un familiar, o tengo otras cosas que se han presentado. Y comienzo a alejarme, decir, ¿sabes qué, Dios? No tengo tiempo para ti. Discúlpame, pero no tengo tiempo. Y después de los años nos damos cuenta de que estamos tan alejados. Poco a poco nos vamos alejando. Y después cuando queremos alcanzar a Dios ya no estamos tan cerca. Porque de lo poco a poco nos fuimos alejando. Al comienzo nosotros cuando estábamos cerca podíamos tocarlo. Pero con el tiempo nos hemos ido alejando poco a poco. Y la distancia se ha ido creando. Y nuestra alma ha sufrido esas heridas, esas llagas, esos impactos, las consecuencias de nuestra decisión. ¿Por qué? Porque quizás hemos tratado de negociar con Dios. Decirle, Dios, sabes que hoy no puedo orar unos minutos, pero mañana te oro el doble del tiempo. O Jesús, hoy no tengo tiempo para ti, pero el domingo voy a quedarme a los 2 servicios. O Jesús, hoy no tengo el tiempo, pero la próxima semana te voy a hacer ayuno. Y como sabemos, así no trabajan las cosas. No es como nosotros podemos decir, ¿sabes qué, cuerpo? No te voy a dar de comer, pero mañana te doy el doble. Sabemos que el cuerpo no funciona así. Porque un día que dejemos de comer, nuestro cuerpo ya sufre. Y por más que comamos el doble el día de mañana, eso no va a recuperar o va a make up, o a recobrar lo que no comimos el día anterior. En esa simpleza Dios nos recuerda, Jesús nos recuerda la importancia de la oración, de la comunicación con el Padre. Nunca desvaloricemos o reduzcamos la importancia de comunicarnos, de tener esa relación, esa comunicación con el Padre. En estos días estaba escuchando una prédica muy buena que espero algún día compartirles más detalles, una prédica teológica muy profunda. Pero una de las primeras cosas que me impactó el pastor que estaba predicando dijo algo muy interesante. Él hizo una prédica similar se puede decir, en 2015, y en aquel tiempo cuando hizo la prédica, él dio una estadística de cuántas diversas denominaciones cristianas existían en el 2015. En ese tiempo existían 38,000, no lo repito, 38,000 denominaciones cristianas.
Y él volvió a hacer la prédica hace un año o menos, quizás en el 2019 o 2018, y ya para esa fecha, o sea, 3 años después, había 41,000 denominaciones en total. O sea, quiere decir que en 3 años o 4 años, 3,000 denominaciones cristianas nuevas aparecieron. Y es algo que me sorprende a mí. Y él trajo este punto muy importante. Él dijo que a través de esto podemos ver cómo el hombre comienza a negociar con Dios a su manera. Decir, ¿sabes qué, Dios? Yo decido no creer en una parte de tu palabra. Por ejemplo, uno dice, yo no quiero creer en el diezmo, o la importancia del diezmo, o de que tú necesitas el diezmo. Entonces te desvías. Otro decía, ¿sabes qué, Dios? Yo no creo que es importante que yo vaya los domingos a buscarte. Me alejo. Dios, yo no creo que es importante que yo tenga o que necesite orar todos los días. Me alejo. Es como pequeñas cosas que el hombre va sustrayendo de la palabra de Dios para hacer la palabra de Dios, que la palabra de Dios encaje a lo que Él quiere, en vez a seguir lo que Dios quiere, y más bien Él como persona encajarse en lo que Dios quiere. Es lo que hacemos día a día. Nosotros tratamos de encajar a Dios en nuestro mundo, y no debe ser así. Nosotros debemos encajarnos en el mundo de Dios. Amén. Amén. Porque si no, día a día vamos a seguir alejándonos. De aquí un año, de aquí 2 años va a haber 45,000, 50,000 denominaciones. ¿Por qué? Porque cada denominación trata de encontrar algo que no está de acuerdo con Dios, y tratan de buscar su manera, o de negociar, o de estar en paz con lo que ellos quieren vivir, pero no es cierto, porque ellos no viven de acuerdo a la palabra de Dios completamente. Deciden eludir, deciden no escuchar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no les hace bien, porque no les asienta. Y no es así. Si es como que tratamos a la Biblia como un mercado. Decimos, ok, déjame ver la primera página. Si me gusta, se ve bonita, se ve económica, me la llevo. Oh no, la siguiente página. ¿Sabes qué? Este capítulo no me gusta porque está muy pesado, está muy caro, y no quiero llevarlo a mi vida. Me cuesta. No lo voy a hacer. Y tratamos de filtrar la palabra en lo que queremos y lo que no queremos. Lo usamos como un mercado. De lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Por ejemplo, cuando van al mall a comprar ropa y van a una tienda y dicen, no, ¿sabes qué? Esto no me gusta, fuera. Esto sí me gusta, me quedo con esto. Y no es así. Porque estamos jugando a escoger lo que nos conviene. Y nos alejamos de Dios día a día. Y después, cuando estamos alejados, y nos decimos, Dios, pero si yo te he seguido. Dios, pero si yo te he orado. Pero en realidad, lo que hemos hecho es reducir y escoger lo que nos gustaba de Dios, en vez de realmente seguirlo. Hemos jugado a ser los autores de la Biblia nosotros mismos, al escoger lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Entonces, les pido que mediten en esa parte, que no tratemos de negociar con Dios, que no tratemos de simplemente escoger lo que nos gusta y lo que no nos gusta en la palabra. Yo tengo mis propias dificultades. Sé que algunas partes de la Biblia son más difíciles de cumplir, es cierto, pero no por eso yo quiero dejar de cumplirlas o querer ignorarlas, simplemente porque quiero sentirme bien y decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser un pastor que decida ignorar el Antiguo Testamento y solo voy a enfocarme en el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento es más
es más sutil, es más bonito, es más agradable al paladar de los miembros de la iglesia. No, porque sé que en el Antiguo Testamento hay cosas quizás difíciles de entender, difíciles de aceptar para muchos cristianos. Pero es allí donde Dios comenzó su obra. Es la ley de Dios, porque pongámoslo de esta manera. Antes la Biblia solo era el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, vayan a su Biblia donde comienza el Nuevo Testamento en Mateo. En Mateo, que es, depende de la Biblia que tengan, puede ser la página 620 por allí, o como les digo, vayan y búsquenlo. Les invito a que vayan y lo busquen. Una vez que lo tengan, quiero que vean el grosor de las páginas. El Nuevo Testamento es, si no menos, que un tercio de la Biblia. Es menos de un tercio o un tercio, a lo mucho, de la Biblia. Estamos entonces diciendo que 2/3 de la Biblia pueden ser ignorados. No. Estamos diciendo que decido vivir Dios 1/3 y los 2/3 no me agradan de Dios, los dejo allá atrás. Es lo que hacemos muchas veces. Decimos, me quedo con la parte bonita, con la parte que entiendo, con la parte que me gusta, y los 2/3 no los quiero, no me gustan, no me agradan. No los quiero vivir, no los quiero aplicar en mi vida. Así tristemente a veces, como que muchos nosotros como cristianos caemos en eso. Y algo más encima de esto es de que pongámonos en el tiempo de Jesús. Y en el tiempo de Jesús, el Nuevo Testamento no existía. Entonces, cuando Pedro, cuando Juan, cuando Pablo predicaban, ¿ellos qué usaban? El Antiguo Testamento. Ellos no se inventaban lo que iban a hablar. Ellos se basaban en el Antiguo Testamento, porque era la ley y sigue siendo la ley. Amén. El Nuevo Testamento es simplemente la continuación o la aplicación, por así ponerlo, del Antiguo Testamento. Es la aplicación más activa, por así ponerlo. La aplicación más práctica, se puede decir. Pero el Antiguo Testamento se desprende el Nuevo Testamento se desprende del Antiguo Testamento, de la ley. Por eso cuando Pablo iba y predicaba, decía, hablo de la ley de Cristo. ¿Y qué es la ley de Cristo? ¿Qué es lo que Pablo predicaba? El Antiguo Testamento. Jesús no quiere que seamos personas a medias, cristianos a medias, porque los que hemos leído y hemos escuchado este versículo muchas veces que dice, a Dios no le gusta lo tibio, porque lo tibio lo vomita. O eres caliente o eres frío. No puedes decirle a Dios, sabes que Dios solo a mí me gusta el Nuevo Testamento o algunas cosas del Antiguo Testamento y de allí no me gustan. No, Dios te dice, o estás conmigo en todo o estás conmigo en nada. Así es. O sigues mi palabra toda o no la sigues. No puedes escoger lo que te gusta y simplemente basarte de lo que te gusta, porque no vas a llegar a conocerme.
porque solo me estás conociendo 2/3. A mí 1/3, quiere decir 1/3. No me estás conociendo entero, me estás conociendo solo de la cabeza para arriba. Necesito que me conozcas enteramente para que sepas quién soy yo en realidad. Para que puedas entender por qué hago las cosas. Continuando el pasaje que estamos meditando, en Juan 6, versículo 16, versículos 22, vamos a seguir. Entonces Jesús les dijo, el versículo 20 dice, pero él, diciendo Jesús, les dijo, no tengan miedo, que yo soy. Así que dispusieron a recibirlo a bordo. Y enseguida la barca llegó a la orilla donde se dirigían. Es algo tan maravilloso, tan impresionante que yo puedo ver. Aquí dice en el versículo 20, dice, no tengan miedo, que yo soy. ¿Y dónde hemos escuchado estos versos específicamente antes? En el Antiguo Testamento. Cuando Moisés llegó frente a la zarza ardiente, ante el arbusto ardiente, allí dice que Dios se le presentó, le dijo, ¿quién eres? Y le dijo Dios, yo soy el que soy. Yo creo que Dios no juega simplemente o tira, como les dije al inicio, Él tira las palabras aquí por allá. No, creo que cada palabra tiene una razón. Y cada verso tiene un porqué y una conexión muchas veces con el Antiguo Testamento. Así es. Y si decidimos alejarnos de Dios y ponerle peros, decimos, sabes que Dios no quiero orar hoy, sabes que yo solo quiero leer o vivir lo que, aplicar en mi vida de la Biblia solo lo que me gusta, y lo que no me gusta lo decido ignorar o lo decido poner de un lado. Nunca vamos a llegar a vivir la plenitud que Cristo quiere que vivamos. Nunca vamos a conocer a Cristo, el Cristo verdadero, a Dios. Vamos a conocer a un Dios a medias. Y nosotros no queremos conocer a un Dios a medias. Porque cuando pedimos un milagro, cuando pedimos algo, Dios no te dice, te lo voy a dar a medias. ¿No? Cuando alguien tiene necesidad, Dios no te dice, te lo voy a dar la mitad solamente. Dios es un Dios completo. Y en esa misma entereza, Él nos pide que entreguemos nuestro corazón. Sí. Por eso Dios muchas veces nos dice, el hombre no puede servir a dos amos. O le es fiel a uno y rechaza al otro, o él es fiel al otro y rechaza al primero. En tu corazón no puede haber dos dioses. En tu corazón no puede haber dos dueños. No puedes decirle, yo le sirvo a Dios y le sirvo al enemigo o al dinero o a las pasiones o a lo que me gusta. Dios nos dio un corazón entero. Y en esa misma entereza nos pide que le entreguemos nuestro corazón a Él. En los siguientes versículos dice, en el versículo 22, dice, al día siguiente la multitud que se había quedado al otro lado del lago se dio cuenta que los discípulos se habían embarcado. Allí había estado solo una barca y Jesús no había estado, dice, allí había solo una barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Es algo que muchas veces lo leemos muy superficialmente.
decimos, no, que la multitud se había dado cuenta que solo había una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos quiere decir? Si Jesús nunca se subió a la barca, ¿dónde está? Y ya no estaba allí, ellos sabían que no estaba allí. Entonces, si no estaba allí con ellos y no estaba en la barca, o no se subió con sus discípulos a la barca, ¿dónde estaba? Así muchas veces nosotros perdemos de vista a Dios, a Jesús, porque lo miramos en dos planos, en el que Jesús sí me da lo que quiere o Jesús no me da lo que no quiere, lo que yo quiera. Solo hay dos opciones, pero nos olvidamos de que Dios, Jesús, es un Dios de milagros, que Dios es un Dios de terceras oportunidades, de aquel que abrió el mar rojo, aquel que liberó a Egipto, aquel que les dio por posesión a su pueblo la tierra prometida. Y nos olvidamos que Dios puede caminar sobre el agua. Muchas veces tenemos que ver, como les digo, a Jesús más allá de los dos planos. Entender que nuestros planes, que nuestra mentalidad, que nuestra cajita de ideas no encaja la perspectiva de Dios. Y por eso, como les dije antes, nosotros no podemos tratar de encajar a Dios en nuestra caja mental, porque Dios rompe todos esos esquemas. Porque Dios no es un Dios como cualquier otro que otros sirven allá afuera, sino es un Dios de propósitos, es un Dios de bendición, es un Dios de imposibles. Sí es. Entonces, dice, sin embargo, algunas barcas, en el versículo 23, sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Como les digo, vuelvo a repetir el punto. Fueron a buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque no sabían dónde estaba, pero asumieron de que donde sus discípulos estaban, Jesús estaba muy probable de estar allí. Y a veces por eso nos dejamos guiar o nos simplemente guiar por lo que otras personas dicen, ¿no? Que con esto no les digo que sea siempre incorrecto. Por ejemplo, a veces nos decimos, sí, voy a escuchar al pastor. Y es cierto que lo hagan. Escúchenlos, pero siempre, siempre, y por sobre todo busquen a Jesús, busquen a Dios. Porque si ponen al pastor o a la pastora antes que a Dios, pierden toda la relación con Cristo. Por eso, muchas veces, y he escuchado esto tristemente en muchas iglesias, en muchos miembros, que han dejado de creer en Dios porque el pastor estuvo metido en un escándalo o en algo negativo. Con esto no estoy justificando a nadie, a ningún pastor o a quien haya estado envuelto en esas cosas. Pero a causa de eso, el miembro, la persona que asistía a la iglesia dejó de creer en Dios porque dijo, mire, el pastor que debía ser tan bueno, tan cercano a Dios, pecó y entonces ¿qué oportunidad tengo yo de estar cerca de Dios siquiera? Y no es así. A mí me tocó pasar por eso en mi primera iglesia. Y créanme, me sentí devastado, me sentí abrumado porque yo dije, Dios, ¿por qué ha pasado todo esto? Pero también le agradezco a Dios de que Él puso allí uno de los miembros, uno de los líderes, que me habló y me dijo, ¿sabes qué?
me dijo, nunca pongas al pastor o al líder de la iglesia por encima de Dios. Y se quedó grabado, y cuando pasó todo eso en mi iglesia, recordé esas palabras y recordé, cierto, sí, me sentí triste, pero no por eso dejé de creer en Dios o dejé de servirle o de seguirle. Porque mi fe no estaba puesta en el pastor, sino mi fe estaba puesta en Cristo. Y es lo que Dios quiere decirnos. No pongas la fe simplemente en un hombre, porque como hombres, yo, mi esposa, tantos pastores hoy en día, tantos líderes de iglesia, vamos a fallar. Somos pecadores, somos humanos, estamos, vamos a fallar, queramos o no. No somos perfectos. Es cierto que si nosotros tenemos un estándar más alto que Dios nos pide mantener, es cierto, tenemos ese compromiso con Dios, porque aceptar el llamado de Dios a ser pastores, a ser líderes, nos conlleva a llevar a Cristo representado en nuestra vida. Y si nosotros decidimos fallarle a Cristo y pecar y causar escándalos y daños en la iglesia, nosotros como pastores, como líderes que Jesús nos ha puesto, vamos a tener que pagar las cuentas. Jesús dice, tú vas a pagar cuentas cuando vengas delante de mí. De todos aquellos pequeños que se alejaron de mi iglesia por ti, tú vas a estar a cargo de esas almas. Es cierto. Pero quiero recordarles de que su fe no está puesta en mí, o en mi esposa, o en ningún líder, sino debe estar puesta en Cristo. Esa es la fe que nosotros buscamos. Esa es la fe que nosotros queremos inculcarles a ustedes como iglesia. De creer en Cristo, de llevar la relación que ustedes tienen con Cristo día a día. Recalco la importancia de reunirnos los domingos día a día, cada domingo, cada semana, porque es importante estar en comunidad como Cristo nos pedía. Pero no por eso quiero que dejen de lado su tiempo con Dios, que digan, no, el domingo yo voy a estar en la prédica o voy a ir al servicio y ya ese es mi tiempo con Dios y con eso me siento bien. Porque lo que estamos haciendo a través de eso es también, como les dije, suprimir la necesidad que nuestra alma tiene. Con simplemente decirle, solo el domingo te doy esa píldora para suprimir el hambre todo el resto de la semana. ¿Quién puede comer solo un día a la semana y después el resto de la semana no comer? Nadie. Por más píldoras que quieran tomarse, nadie puede hacerlo. Y es lo que muchas veces hacemos. Este mensaje yo creo que Dios lo hizo para la iglesia, para tu relación personal con Él. Deja que Él camine sobre las aguas, porque Él, a pesar de la turbulencia, a pesar de cuán agitadas estén las olas del mar, Él siempre halla su camino hacia ti. Él es un Dios de imposibles. Él aún sigue y seguirá siendo un Dios de milagros. Un Dios que puede borrar el cáncer. Un Dios que puede reunificar familias que han sido destrozadas, que han sido separadas. Un Dios que puede perdonar hasta lo más ínfimo en su amor. Pero lo que Él quiere es que nosotros le demos nuestro corazón, nuestra entereza, día a día, y que recordemos que nuestra fe está puesta en Él, no en un hombre. Cierra tus ojos donde estás y dile, Dios, hoy quiero que vengas y me hables. Quiero escuchar tu voz. Hoy no quiero simplemente llenarme de
de lo que escuché en la prédica, sino quiero realmente comenzar mi relación contigo. Quiero llevar mi relación contigo a ese siguiente nivel, a ese nivel en el cual yo no tengo que suprimir a mi alma para solamente buscarte los domingos o para solamente buscarte cuando te necesito o cuando tengo un problema, sino para buscarte día a día. No importa que llueve o truene, no importa que esté feliz o triste o que esté estresado o esté muy ocupado o esté la situación en mi vida complicada, no importa. Que mi alma me recuerde, que ya no pueda ponerle, que esa supresión que había puesto en mi alma, esas cadenas que lo oprimían, sean rotas hoy. Y que hoy pueda escuchar la necesidad de mi alma que clama por ti, que anhela recibir de ti, que anhela tener esa relación con el Padre, con el amado. Que mi corazón reciba de tu gracia, que mi corazón reciba de tu perdón, que mi corazón reciba de lo más puro, de lo más bueno. Y eso solo proviene de ti. Hoy, Dios, decido entregarte mi corazón y mi vida. Hoy rompe las cadenas que oprimían, que suprimían mi necesidad por ti. Y que hoy pueda declarar y con mis labios decir que te necesito. Te necesito, Dios. Hoy y cada día de mi vida. Hoy no quiero simplemente escoger lo que me gusta de tu palabra y ignorar lo que no me gusta, no. Sino que cada palabra, que cada versículo me hable y aún a pesar de que sea difícil cumplirlo, que lo haga. Porque es tu palabra, porque es tu ley. Y Dios, recuérdame también que hoy mi fe está puesta en ti. Que hoy mi fe, mis esperanzas, mi vida descansa en ti, no en un hombre, sino en ti, Dios. Y no importa las mareas, no importa lo difícil, yo sé que tú estás conmigo. Te entrego mi corazón en entereza y completo. No solo por partes o una parte, sino todo a ti. Entra a mi barca, entra a mi corazón. Ya no quiero limitarte a la manera que pienso, sino quiero encajarme a lo que tú quieres de mí. No quiero limitarte a mi mundo o a mis preconcepciones, sino quiero realmente vivir en ti. Yo te doy la gloria, la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Amén. Queríamos reiterarles la importancia de congregarnos y que, como estaba diciendo el pastor Diego, no los domingos y la iglesia no es más importante que nuestra relación con Dios. Y en la semana, en nuestra relación con Dios en la semana tampoco puede sustituir congregarnos los domingos, porque es lo que nos pide el Señor en su palabra y ambas se complementan. Entonces le damos gracias por los que se conectan los domingos, porque fortalecen nuestra fe también a ambos, y le damos gracias por eso. También le damos gracias a aquellos que ven los mensajes, porque sabemos que tenemos miembros que trabajan los domingos o que tienen un calendario que no los permite conectarse a esta hora. Entonces, por todos aquellos que son parte de nuestra iglesia, le damos gracias, porque esta iglesia no nos pertenece a nosotros, es de Cristo, es de Jesús. Y le damos gracias a todos y
y les mandamos nuestras bendiciones. Y nuevamente, si tienen alguna petición de oración, por favor déjenos saber. No es ninguna molestia, más bien es un honor poder orar con ustedes. Y bueno, que tengan una semana bendecida. Dios los bendiga. Amén. Gracias. Dios les bendiga.